Shalom, shalom, mis queridos amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes, que sea elevando sus vidas y sobre todo transformándolas a través de su Torah. Bien, pues estamos en la carta a los tesalonicenses y en el Perec 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Adón Yeshua, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, como ciertamente lo hacéis, así también más y más. Porque ya veis que instrucciones orales os dimos de parte del Adón Yeshua, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de toda forma de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa ejercer dominio propio hacia su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como las gentiles que no conocen a Dios. Que en estas cosas ninguno ofenda ni abuse de su cónyuge, porque Adonai es vengador de todo esto, como ya os hemos explicado oralmente y en solemne testimonio, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bien, el apóstol, el Shaliach, el Rab Shaul, introduce un tema muy importante dentro de las comunidades, y es el tema del matrimonio, el tema de la relación conyugal, el tema de las relaciones sexuales dentro de del matrimonio, de la relación de pacto que se tiene entre el hombre y la mujer y el hombre. Y toca este tema muy interesante porque habla de la santidad, y ahí desprende este tema del matrimonio. Recordemos una cosa muy importante, que el matrimonio es el vínculo donde solamente ahí se permite tener relaciones sexuales, y consecuentemente estas relaciones son kadosh, santas, y por lo tanto evitar todo tipo de situaciones que no son correctas debe de ser el amén de todos y cada uno de los que formamos parte del pueblo Israel, especialmente hablando de las parejas casadas. Y por lo tanto dice, lo rogamos y exhortamos en el Adón Yeshua, que de la misma manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirlos y agradar a Dios, como ciertamente lo hacéis, abundéis más y más. Esto quiere decir que se les había enseñado, esto quiere decir que habían aprendido de Rab Shaul la manera y la forma de conducirse en una forma que honraran a Hashem, es decir, en una forma kadosh. Porque ya sabéis que instrucciones orales os dimos de parte del Adón Yeshua, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda forma de inmoralidad sexual. Entonces, es un reto, era un reto en el tiempo de Rab Shaul, porque así como hoy miramos la corrupción, como vemos la contaminación, como vemos la impureza en las relaciones entre el hombre y la mujer, incluso ya estando casados, esto crea conflictos graves. Pero cuando hablamos Rab Shaul habla de la impureza, cuando habla de la inmoralidad sexual que produce impureza, nos habla de varios temas. Y dentro de la inmoralidad está el adulterio, la fornicación, está el lesbianismo, está el homosexualismo, está el bestialismo, etcétera, etcétera, que son desviaciones de las relaciones que debe tenerse y que se debe vivir dentro del matrimonio. El sexo dentro del matrimonio es una bendición que el Eterno otorgó y dio para que
cumpla un propósito. Y ese propósito no es solamente el deleite de la mujer o el deleite del hombre, sino la razón por la cual el Eterno nos dio el sexo es para que podamos reproducirnos, es decir, que traigamos al mundo a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestro linaje. Esta es la razón y es una bendición que el Eterno nos da el poder tener hijos. No es cualquier cosa, mis amados, y yo creo como testimonio aquellos matrimonios, aquellas parejas que en un determinado momento oraban, lloraban, hacían voto y ya no sabían ni qué hacer para poder tener el fruto del vientre. Y esto se dice fácil para los que no les costó ninguna situación, no tuvieron ningún obstáculo y tuvieron a sus hijos, tuvieron a sus nietos, etcétera, etcétera. Entonces la descendencia se ha dado, pero hay parejas donde han librado batallas duras, muy difíciles para poder tener hijos, y ahí se ve sobre todo la mano del Eterno. Y te voy a decir que uno como creyente en el único Dios verdadero debe entender que esta es una bendición de parte del Eterno, como está escrito en la Torá, ¿verdad? Que los hijos son herencia de Hashem. Por lo tanto, mis amados, esta situación a la cual el Shaliach, Rab Shaul, exhorta y llama es precisamente a mantener la pureza sexual, a mantener la forma de moralidad sexual, es decir, la forma correcta, justa y buena, sin prácticas que no traigan o que traigan iniquidad o situaciones negativas. Entonces, la conducción, y dice uno, ¿por qué Rab Shaul cuando toca la santidad inmediatamente la mete el sexo? Habla del sexo, porque seguramente había situaciones que se daban dentro de la comunidad de Tesalónica. Que cada uno de vosotros sepa ejercer dominio propio hacia su esposa en santidad de honor. Es decir, esto implica que es la responsabilidad del hombre que mantenga pura su mujer. ¿Y cómo es esto? Cumpliendo con el deber conyugal. Eso es indiscutible. Es decir, la mujer debe de ser satisfecha en lo referente a lo sexual, y es responsabilidad del varón satisfacer a su esposa. Es responsabilidad del varón satisfacer a su esposa. Ciertamente te voy a decir que no todas las mujeres son iguales en cuanto a su apetito, así como miramos, por ejemplo, que un hombre o una mujer come muy bien, hay gente que no come mucho, se satisface muy rápidamente con poco. Bueno, lo mismo sucede en el sexo. En el sexo también hay situaciones que satisfacen, hay gente, hombres y mujeres que se satisfacen en una manera muy sencilla, sin ningún problema, pero hay, sobre todo hablando de las épocas cuando es la época de la juventud, toda la fluidez de la vida, la fortaleza, la fuerza, el vigor que el Eterno ha dado al hombre, como también a la mujer, ponen en juego. Y no así cuando se va madurando, las cosas van cambiando. Sin embargo, siempre hay una demanda, y dice Rab Shaul que el hombre, el esposo, cumpla, que cuide a su esposa, para que pueda estar satisfecha. Y esto es lo que crea también un ambiente de santidad, porque si el hombre cuida a su esposa y satisface los deseos de ella, esto va a crear un ambiente de protección en el entorno de la esposa.
Es algo interesante cuando se habla de la mujer virtuosa en Proverbios. Se nos habla y se nos dice que el corazón de su marido confía en ella. Y te voy a decir, se dice fácil, se dice fácil, pero no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces se dan muchas circunstancias en la relación que con el descuido del hombre hacia su esposa puede provocar situaciones, lo aleno, negativas. Y por esa razón el hombre tiene la responsabilidad de cuidar en este aspecto a su esposa. Y mira que yo no estaba pensando en hablar de este tema. Pero bueno, y lo mismo sucede en el caso de la esposa. Tiene que cuidar a su esposo, y la mujer es cerco de protección también para el esposo. Ciertamente el hombre casado se debe a su esposa. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con ella. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la santidad en la relación debe de ser algo que permea en la vida del matrimonio que conoce al Eterno y que vive y que honra al Eterno. Y entonces, por lo tanto, esto tiene que ser muy importante, tanto de parte del varón para su esposa, como de parte de la esposa para su esposo. Y esto pone un cerco de protección. Y así como el corazón del hombre, del esposo, está confiado en la esposa, así también la esposa podrá ser confiada. En este caso estamos hablando que los mandamientos ahí están. Ahora, nosotros debemos tener cuidado de implementarlos, porque esto nos ayuda mucho. En el caso de la mujer, debe de tener temor de Dios, desde luego, para poder mantener la santidad. Pero por el otro lado, el varón también tiene que tener temor de Dios para mantener la santidad, porque te voy a decir, a veces no se dice, pero se debe decir que hay tentaciones. Y por lo tanto, si en su casa su esposa cuida a su esposa, también proveyendo para la necesidad de la satisfacción sexual de su esposo, entonces no va a andar mirando, ni viendo, ni nada, porque lo que necesita lo tiene en casa y lo tiene con lo más cercano que tiene, en este caso, humanamente hablando, en este caso su esposa, y lo mismo la esposa al respecto de su esposo. Y entonces como que se van haciendo cercos de protección, y esto ayuda a que con los mandamientos que el Eterno nos ha dado, nos fortalezca esa lealtad, esa fidelidad que el Eterno nos da, para que nosotros vivamos confiadamente. Entonces la santidad es un tema muy importante y toca todas las áreas de nuestra vida. Y en este caso el matrimonio y la relación sexual deben de ser cuidados. Y por eso el Eterno nos ha dado mandamientos, para que llevándolos a cabo, no cometiendo transgresiones, esto cause una muy buena relación, y en este caso el resultado de todo esto será un matrimonio en Shalom, y que te voy a decir que esto es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, mis amados, esta exhortación que hace Rab Shaul al respecto de la santidad se debe de manejar de una manera muy escrupulosa, de tal manera que podamos lograr tener y experimentar la santidad a través de guardar los mandamientos. Dice que estas cosas, dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, pues está la otra parte es los varones que no conocen a Dios, pues viven como quieren y hacen lo que quieren, y no les importa crear conflictos, no le importa nada más que satisfacerse a sí mismos. Lo mismo sucede con las mujeres, y hoy en este periodo de tiempo que nos ha tocado vivir, desgraciadamente se ha corrompido mucho este tipo de cosas, especialmente la fidelidad dentro del matrimonio. Por eso es que incluso, si tú te has dado cuenta, hay mucha gente que no se casa, y no se casa porque no quiere tener compromisos.
Y en el matrimonio hay dos cosas importantes que el Eterno estableció: el compromiso, la responsabilidad del matrimonio, las responsabilidades que tiene el hombre y la mujer para con su cónyuge y los privilegios que se tienen. Pero desgraciadamente en esta época que nos ha tocado vivir, la gente solamente quiere el deleite, pero no quiere la responsabilidad. No quiere ser fiel a una pareja y por eso no se casa. Y no se casa porque dice, bueno, vamos a vivir un tiempo y si no nos entendemos, pues nos dejamos. Eso no es algo kosher, no es apropiado, no es correcto, porque ya de antemano ya estuvo, la persona está decidiendo que si se casa, si se choca, si no le gusta, vota a su pareja. Y te voy a decir, como mucha gente hacía o hace, que busca el pretexto para divorciarse o para separarse, pero también ahora ya ni siquiera se casan, porque es más fácil, ya no nos comprendemos, hay cada quien para su cada cual. Y entonces esto crea un conflicto grave porque se corrompe. Además de que debemos de citar muy claramente que en las Escrituras nos dice que el sexo solamente es santo, solamente es apropiado, solamente es correcto dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no puedes tener sexo. Y te voy a decir, tenemos que hacer correcciones en nuestra vida, tenemos que entender que el Eterno nos ha dado los mandamientos y que tenemos que hacer rectificaciones, porque no es solamente capricho del Eterno, sino porque esto hace que la vida del hombre sea una vida correcta, justa, buena, y consecuentemente se corresponda también con la fidelidad y la lealtad al Eterno, quien es bendito. Bueno, hasta aquí la reflexión. Shalom, shalom.